Muy bien, ya hicimos una prueba del software, ahora sí vamos a hacer un ejemplo más completo. Vamos a dar clic derecho nuevamente como lo indicamos en el botón simula, añadimos un nuevo simulador y para este ejemplo voy a usar la paleta. Voy a neumático, me traigo mi unidad de tratamiento de aire ya simplificada, traigo mi entrada de aire, esto ya lo hicimos anteriormente, selecciono el objeto y le doy rotación a 90 grados. Modifico nuevamente la unidad a bar y este como tal lo bajo a 5 bar, que sería la presión con la que vamos a trabajar. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra primera parte, nuestra primera etapa, que es la entrada de aire al sistema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño control de un cilindro de doble efecto. Entonces, de acuerdo a la norma que ya se ha conversado previamente, vamos a trabajar con una válvula 5.2 como una válvula de potencia, pero recuerden que debemos tener un control. Entonces, todo tiene un orden, una escala lógica, la cual se determina a través de una norma ISO, la cual ya estudiamos anteriormente en las unidades vistas. Como tal, voy a colocar esta válvula en la parte superior, ya que va en escala, primero tratamiento de aire, luego control, luego potencia, finalmente regulación y actuador. Entonces el actuador va en la parte superior, que sería en este caso un cilindro de doble efecto. Voy a quitarle los detalles como hicimos anteriormente y vamos a realizar la conexión de este elemento a la válvula. Entonces, como lo quiero accionar de manera manual, como primera etapa, voy a darle doble clic a la válvula 3.2. Voy a seleccionar puede ser un botón tipo paro de emergencia o un botón rasante. Debemos retornar, por lo tanto va a retornar por muelle o resorte y ya tenemos la primera válvula. La segunda válvula va a ser igual a la anterior, voy a hacer que con un botón salga y que con el otro botón regrese. Esa va a ser mi primera etapa. Voy a conectar las líneas de presión a la línea número 1 de conexión. Voy a realizar lo mismo para la otra válvula. Vamos a tratar de que las líneas nos queden bien organizadas para que no se vayan a confundir en el esquema. Recordemos que las válvulas neumáticas son válvulas las cuales tienen escape a la atmósfera. Bueno, dependiendo del modelo de la válvula, pero normalmente los pulsadores tienen escape a la atmósfera, el cual podemos seleccionar a través del menú neumático. Ya tengo entonces mi control, en este caso dos pulsadores o dos válvulas 3.2 accionadas por pulsador, retorno por muelle. Bueno, ya esta parte yo creo que ya la conocemos, la cual es traer el regulador de caudal, que si queremos configurarlo para que se vea un poco más pequeño, más compacto, lo podemos hacer a través del menú propiedades y seleccionando su versión en miniatura, la cual podemos encontrar en la parte inferior. Seleccionamos el rango de apertura, voy a seleccionar el 80% de apertura, pero recuerden que podemos ir modificando este rango. Si quiero disminuir la velocidad, me acerco más al 0 y si la quiero aumentar lo abro más y me acerco más al 100% de apertura. Lo conecto, ¿sí? Perdón, allí lo voy a conectar. Control Z para deshacer, es importante poderlo hacer de vez en cuando. Recordar agruparlo con el fin de que nos quede un solo bloque compacto y no se esté moviendo. Ahora, si no queremos hacer repetidamente esto cada que hagamos un circuito, vamos a hacer algo. Les voy a enseñar algo muy interesante y es que podemos este tipo de sistemas que vamos armando los podemos exportar. Con clic derecho exportar, yo puedo crear una carpeta específica donde yo pueda tener estos elementos y de acuerdo a eso, esa carpeta yo la puedo ir llamando y esos elementos me van a quedar configurados.
Muy bien, en el menú de archivos de programa para esta versión de Windows es el x86. Vamos a dar clic en la carpeta SMC AutoSim. Vamos a la segunda carpeta que dice AutoSim y vamos donde dice lib o librerías, objetos predefinidos, y en la parte inferior dice objetos definidos por el usuario. Yo aquí le puedo colocar un nombre como tal. Vamos a colocarle, por ejemplo, regulador de caudal mini, ¿sí? Mini, así, para tener como una referencia de qué es lo que estoy colocando. Ahora, si le doy clic derecho en añadir un objeto, vamos al árbol de asistente de objetos, vamos donde dice objetos definido por el usuario y vemos que ya tenemos el nuevo objeto que acabamos de crear, en este caso un regulador de caudal en miniatura, el cual puedo ir utilizando ya como un objeto predefinido, tanto en este circuito como en cualquier otro circuito. De esa manera aplica para los reguladores de caudal o para los diferentes elementos que yo debo ir configurando para no tener lo que hacer cada vez que voy a realizar algún esquema. Muy bien, ya hice la primera conexión, tratando de que las válvulas check queden apuntando hacia abajo para la configuración meter out. Sí, ahora vamos a configurar la válvula de potencia. Esta va a ser una válvula 5.2 biestable accionada con pilotaje neumático, tanto en la posición 1 como en la posición 2. Voy a seleccionar el menú aceptar y ya me quedó el pilotaje por ambos lados. Importante entonces conectar, ¿cierto? El pulsador número 1 y el otro pulsador número 2 en cualquier orden. De igual manera ya vamos a mirar el funcionamiento y alimentar la válvula con presión, la cual podemos llevar a través de esta posición. Entonces aquí tenemos las tres válvulas conectadas, nuestro cilindro conectado. Solamente me falta el escape de la válvula 5.2. Voy a dar clic derecho sobre añadir objeto. Recuerden que vamos a colocar sobre esta válvula un silenciador, ya que las válvulas 5.2 normalmente no escapan a la atmósfera, sino que escapan a través de un silenciador o también escapan a través de una tubería hacia un lugar donde bueno, se genere el menor ruido posible. Algo muy interesante es que voy a hacer un poco de zoom para que podamos visualizar mejor. Es que aparecen varias conexiones. Cuando coloco una válvula de control pilotado neumáticamente, al lado derecho aparece un 1.2 y al lado izquierdo aparece un 1.4. Quiere decir que el 1.2 es el pilotaje número 1 de la posición o de la vía número 2 de la válvula, mientras que el 1.4 es el pilotaje número 1 de la vía número 4 de la válvula. De esa manera podemos organizarnos a la hora de realizar eh, un circuito para visualizar de manera correcta cuál accionamiento es el que debo ir pilotando. Muy bien, ahora vamos a dar clic en Go y vamos a probar el funcionamiento de este circuito. Vamos a pulsar el botón número 1. Entonces nuestro cilindro debería extenderse o retraerse, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? AutoSim tiene un menú el cual me permite colocar la presión mínima de accionamiento de la válvula. Recuerden que yo puedo tener pilotaje interno propiamente de la válvula o pilotajes externos, pero para poder tener el pilotaje externo debo saber a qué presión se va a activar. Por lo tanto, aquí me deja incluso hasta en unidades de PSI o en bar. Me está diciendo que debe accionarse a partir de los 8 bar de presión y recuerden que yo estoy alimentando con 5. Por lo tanto, esa presión es menor a 8, por lo tanto esa válvula no se va a accionar. Ahora debería colocar un pilotaje igual o menor, en este caso vamos a colocar 3 bar, para que sea un pilotaje el cual el que yo estoy manejando lo pueda superar y de esa manera mi válvula pueda hacer la función para la cual está configurada. Ahora sí voy a presionar, suelto el botón, el cilindro queda extendido porque recuerden que esta es una válvula biestable y debo
colocar o accionar el pulsador número 2 y de esa manera mi cilindro va a regresar. Entonces con el pulsador izquierdo hago que se extienda el cilindro y con el pulsador derecho hago que se retorne. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces nuestro primer cilindro funcionando de una manera que yo puedo ir controlando. Un pulsador que me hace el movimiento a más y un pulsador que me hace el movimiento a menos. Yo puedo ir etiquetando también cada una de las funciones donde dice símbolo, ¿sí? Puedo colocar a más, a menos, por ejemplo, y puedo irlo marcando para recordar efectivamente cuál es el contacto que estoy activando. Con esto dicho, vamos a hacer un retorno automático. Las ventajas de la simulación es que me permite cambiar el modelo de válvula, ya que, bueno, en la vida real sí deberíamos hacer el cambio físico del elemento. Sin embargo, aquí solamente voy a colocarle un rodillo y a través de ese rodillo voy a detectar la posición tanto extendida como retraída del cilindro. Este cilindro, como va a detectar la posición extendida del cilindro, lo voy a nombrar A1. ¿Por qué A? Bueno, recordemos que este cilindro yo lo voy a etiquetar con una letra que empieza desde la A para el primer actuador, B, C, D y así me voy moviendo por las letras del abecedario. Bueno, muy bien, yo también podría colocar ese nombre de otra forma, el cual puedo ir a donde dice dibujo, texto, doy clic en abrir el objeto y coloco el texto en la parte, bueno, en la parte que más me convenga. Al dar doble clic voy a colocar A. ¿Haciendo qué? Haciendo referencia a que este es mi actuador o mi cilindro A. Entonces yo lo puedo colocar de esta manera en la posición que más me convenga. Lo voy a dejar allí solo para recordar. Entonces el lado 1,4 hace el movimiento a más y el 1,2 hace el movimiento a menos. Ya coloqué entonces mi detector final de carrera. Normalmente cuando hago la conexión física va pegado al cilindro, cuando el cilindro sale lo golpea, ¿sí? Pero para el simulador, respetando la norma, lo voy a colocar en la parte inferior como un elemento de control. Entonces voy a dar doble clic en el cilindro y él me pregunta, ¿cuál es el detector de la posición inicial? ¿Cuál es el detector de la posición final? Le voy a colocar que el detector de la posición final es el A1. Y ahora en la parte superior voy a bajar un poco el circuito para que se pueda ver mejor esto de lo que estoy hablando. Y es que ya me va a aparecer encima del cilindro una marca, la cual me representa el final de carrera que yo acabo de etiquetar. Vamos a probar ahora este funcionamiento. Voy a presionar el botón, va a salir el cilindro, debería tocar el sensor y retornar. Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Presiono, se activa la válvula biestable 5.2, toca el final de carrera A1 y retorna de manera automática. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos la primera ejecución. Ahora vamos a realizar un ciclo, el cual podemos denominar a más, a menos, pero a través de detectores finales de carrera. Bien, ya tenemos este circuito como base. Nos resta colocar el detector de la posición inicial, que para este ejemplo va a ser el A0, el que detecte la posición retraída del cilindro. Debo sí modificar un poco el circuito, voy a disminuir un poco el zoom y voy a mover un poco también estos dos elementos, la unidad de tratamiento de aire, voy a bajarla un poco más, correrla hacia la izquierda, esta válvula también debo modificarla un poco, voy a hacer varias modificaciones dentro del circuito. En esta misma etapa voy a colocar eh, otro, otro final de carrera, pero este final de carrera, recuerden modificarlo obviamente. Es importante también cuando copiemos y peguemos los elementos, modificarlos para que no vayan a tener ningún tipo de inconveniente. Así como el otro final de carrera, este también escapa a la atmósfera, al igual que la válvula 3.2 que tenemos en la parte inferior. Alimentamos esta válvula. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un circuito en serie entre los finales de carrera, entre el final de carrera, perdón, a cero
y la válvula 3.2 que en este caso es un pulsador. Ya con esto voy a tener acá toda la condición que necesito para iniciar esta secuencia. Entonces voy a hacer que cuando presione este pulsador, vamos a nombrarlo como P1 o B1 también, para los que les gusta nombrarlo en inglés, vamos a colocarlo el simulador, y vemos que A0 se retrae inmediatamente. Efectivamente se retrae porque tiene la posición retraída actualmente este cilindro. Entonces, A0 ya se está cumpliendo, que sería una condición de inicio. Recuerden que esta es una condición de un pulsador como start, un detector de inicio de carrera, el que me detecta que el cilindro está retraído como una condición inicial de la máquina, y un actuador, bueno, cuando se extiende va a ser una posición final que es A1. Cuando toca este final de carrera debería retornar. Vamos a ver. Sale, pulsa, retorna y se queda esperando nuevamente un pulso. Entonces, esta condición que acabamos de hacer se llama ciclo único. ¿Por qué? Porque solamente ejecuta esa secuencia una sola vez. ¿Cómo puedo yo dejar este botón presionado? Bueno, tengo dos opciones: o quedarme con el clic sostenido, y nuestro cilindro, como vemos, va a ser como una secuencia de vaivén, o lo que conocemos como ciclo continuo. Cuando yo suelto la señal, él termina de ejecutar la secuencia y retorna a su posición retraída. Esa sería entonces una secuencia a más, a menos, accionada a través de un pulsador. Bueno, esto es un ejemplo de lo que podemos alcanzar en AutoSim. Recuerden desarrollar los ejercicios basados en esta guía. Más que desarrollar ejercicios, es mostrar el funcionamiento del software y darles también la demostración práctica de cómo se pueden plantear los circuitos y hacer diferentes combinaciones con ellos. Para el siguiente video hablaremos también de un ejemplo del sistema electroneumático. Con esta guía ya podemos ir desarrollando los diferentes ejercicios que se plantean en esta unidad.